negociar con los que hay del otro lado con apuro, va a salir mal. No hay ese apuro. Si ustedes quieren negociar en 2 meses, dicen que 15 los tomaron por la confidencialidad, les habrá quedado 1 mes y medio, es complicado. Pero entonces, lo que yo digo es, la pregunta es la siguiente. Ustedes dicen que a partir de negociar con los buitres se van a conseguir fondos en dólares y que entonces no van a hacer un ajuste que si no harían. Pero, ¿por qué quieren hacer ese ajuste? Teóricamente porque si no hay que emitir pesos. Teóricamente. Ahora, cuando lleguen los dólares, ¿le van a dar los dólares a los gobernadores o pesos? Van a emitir los mismos pesos si no hacen el ajuste. Es otra mentira. No es verdad que esto es para evitar el ajuste porque no hay pesos. Van a traer dólares, si es cierto que van a hacer esto, y van a darle pesos. Con lo cual, el grado de emisión para sostener el gasto, le pregunto si no es el mismo al final, y si la emisión neta no es igual si no hacen el ajuste. Entonces yo no sé si el ajuste está vinculado con el endeudamiento. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que me parece que también es muy concreto, pero denuncio esta trampa de que si no lo hacemos bajo extorsión, de que si no hay ajuste y hay desastre económico, entonces nosotros vamos a tener todos esos problemas, así que hay que apurarse rapidito y firmar. Yo creo que la otra pregunta tiene que ver con Naciones Unidas. Porque ustedes dicen, estamos colgados del mundo, yo me he presentado al G20. En el G20, en los comunicados del G20, ministro, figura el tema buitres. Las Naciones Unidas se empezó a encargar del tema buitre. Ahí hay un conflicto que nunca lo hemos ocultado. En Naciones Unidas es probablemente el único organismo realmente democrático que quede, porque cada país tiene un voto y están casi todos los países. Ahí ganamos por afano y el apoyo a Argentina fue prácticamente unánime, excepto de algunos países de peso en el PBI muy importante mundial, porque son plazas financieras. Y yo entiendo que muchas veces se ponen del lado del acreedor y no de los países deudores. Por eso, algunos de ellos no apoyaron, otros sí, otros se abstuvieron. Entonces yo digo, con ese apoyo unánime que conseguimos en el exterior, de todos los países, de todos los organismos, de los expertos más grandes, nosotros no tenemos una palanca para usar mucho más fuerte que la que se ha usado. Y quiero dejar esto en claro, sí se usa una propuesta en línea con lo que decía Heller, que es muy razonable, que no nos trae ningún riesgo legal, que no nos lleva a esto que ustedes mismos están planteando. ¿Cuánto le vamos a pagar a los otros si se ponen duros si ya Singer se escapó de este acuerdo? Y la ley que presentan da presuntamente facultades para endeudar en montos que desconocemos, pero además para arreglar en condiciones que desconocemos. Y siempre va a ser bajo extorsión, y yo me temo que sí aparezca la cláusula pari passu y de nuevo las injunctions o las cautelares del juez, con uno que venga adentro del 7%. La pregunta es, no tenemos más para la última pregunta, los bancos. Vamos a tomar 20.000, 15.000 millones de dólares con bancos extranjeros, con condiciones de bancos extranjeros, con un pool de bancos extranjeros que han sido los que han prestado plata a Argentina tan generosamente y nos llevaron a este lío, porque ellos estaban del otro lado muchas veces, pero le vamos a prestar, y esas condiciones en las que le vamos a prestar, esas comisiones que le vamos a prestar, que nos van a cobrar, me parece que se están tratando de camuflar como si fuera una ventaja cuando no lo son. Yo propongo también que emita la Argentina sin bancos intermediarios, que emita la Argentina sin bancos intermediarios y sin comisiones. ¿Por qué no hacerlo? Se puede hacer perfectamente, nos ahorramos ese lío, nos ahorramos la ganancia de los bonos. Pagar en efectivo no es una ventaja, es algo que ellos también querían. Y repito, sí nos ofrecieron mejores tratos, lo que pasa es que no estábamos con este apuro imperioso por cerrar un acuerdo. Negociar con ese apuro, ya está. No le conteste, no le conteste. Empiezo por atrás, Axel. Esos mismos bancos son los bancos que vos contrataste para la última emisión de deuda, que después generó el problema en el juzgado de Nueva York, y esos bancos se quedaron con una comisión de más del 1%. Así que diría que un poquito más de cuidado cuando te referís a alguna de estas cuestiones. Segundo, la única negociación cerrada durante tu gestión que se conozca es la negociación con el Club de París. Pagaste el 100%, Axel. Te fuiste en un avión
48 horas, recién decías, todas tontas, a locas, apuradas, en 48 Yo puedo horas... responder, porque si me seguís aludiendo voy a responder una por una. Así diputado. que sepan que voy a responder. Diputado. Sepan que voy a responder Usted y que tengo preguntó- derecho. usted Sepan preguntó, que voy a escuche la responder y que... respuesta. Estoy simplemente hablando de las cosas que vos mencionaste. Vos mencionaste el Club de París, te fuiste en un avión, 48 horas, pagaste el 100%, con todos los punitorios. Todos los punitorios, y no entró una sola inversión. El Club de París todavía nos pone la peor nota a pesar de que estamos al día con semejante acuerdo. Singer, honestamente, no sé si está festejando, pero el que todavía sigue festejando es Brufau por los bonos que recibió de Repsol. Entonces, la verdad que francamente... Y la otra negociación, que no fue de Kicillof como ministro, pero sí como viceministro, fue la del CIADI. Y en el CIADI, que no tenía tampoco, si se quiere, la sentencia firme, injunction, toda esta cuestión, fue una quita del 25%. Y como pagaron en bonos, desapareció la quita. Entonces, no nos metamos en este barro. Lo hicimos con el cepo, que dicho sea de paso, el cepo es la consecuencia de no haber arreglado antes. El cepo fue la consecuencia de haber decidido, en este uso de reservas que mencionaba el exministro, de darle prioridad al bonista extranjero por encima del laburante o la empresa argentina. 55.000 millones de dólares de pagos en efectivo al exterior. Y como fueron tantos, hubo que poner un cepo. Y como hubo cepo, durante 4 años no se creció. Y a mí me alegra ver cómo ahora el exministro Kicillof parece ser que se preocupa por la inflación. La novedad es que ahora está preocupado por los dólares, los pesos que va a emitir el Banco Central para comprar dólares. Ahora, no se preocupaba por los pesos que emitía el Banco Central regalándoselos al Tesoro para provocar inflación. Ese es el ajuste que queremos evitar. No solamente el del gasto público que nos dejaron ustedes, también el de la inflación. Entonces, la verdad que si mezclamos todo, estamos en problemas. El artículo 4 del Fondo Monetario. Para no ir al artículo 4 del Fondo Monetario, decidieron pagar 100% al Club de París. Nos costó 3.600 millones de dólares evitar el artículo 4. Y el artículo 4 lo tenemos de todos modos. Lo acabamos de publicar. El Fondo Monetario nos siguió evaluando durante estos años. Hicimos lo que había que hacer, que no hacía el gobierno anterior. Publicamos los informes. Entonces, la diferencia ahora es que el artículo 4 se va a hacer igual que antes, solamente que nosotros no lo vamos a esconder. Entonces, no mezclemos todas las cosas. Acá la discusión es otra. Las preguntas realmente no sé cuáles fueron. Creo que están más o menos respondidas. Yo celebro que si la emisión, te la repito. Yo celebro que tengamos... Te digo esto, Axel, nomás. Yo estuve en ese lugar cuando vos estabas acá. Nunca pude hablar más de 2 minutos. Nunca. Entonces, tomemos también eso como un ejemplo del cambio de régimen, si se quiere. Cambio de régimen. Y te voy a escuchar... responder? Te voy a escuchar todas las veces que haya que escuchar, porque me parece que esta es la manera de construir hacia adelante. La pregunta de la emisión monetaria. Sí. La emisión monetaria ya está hoy ya estaba antes con el déficit fiscal. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para no emitir tanto. Los bonos que podamos traer y colocar en dólares, venderemos los dólares, pero después perfectamente esos dólares, si sobran pesos, se pueden absorber. Una cosa es comprar reservas. Claro, a ustedes no les hace mucha diferencia porque después se las patinaban con los acreedores externos con el verso del desendeudamiento. Pero en la práctica, el balance del Banco Central es muy diferente si estás comprando dólares que si le estás regalando al Tesoro pesos que nunca vas a cobrar. Y cierro con esto. Yo creo que Keynes jamás hubiera dejado pasar todos estos años antes de cerrar con los acreedores. En vez de autoflagelarse diciendo que nos trataban mal, hubiera extranjero por encima de el laburante o la empresa argentina. 55.000 millones de dólares de pagos en efectivo al exterior. Y como fueron tantos, hubo que poner un cepo. Y como hubo cepo, durante 4 años no se creció. Y a mí me alegra ver cómo ahora el exministro Kicillof parece ser que se preocupa por la inflación. La novedad es que ahora está preocupado por los dólares, los pesos que va a emitir el Banco Central para comprar dólares. Ahora, no se preocupaba por los pesos que emitía el Banco Central regalándoselos al Tesoro para provocar inflación. Ese es el ajuste que queremos evitar. No solamente el del gasto público que nos dejaron ustedes, también el de la inflación. Entonces, la verdad que si mezclamos todo, estamos en problemas. El artículo 4 del Fondo Monetario. Para no ir al artículo 4 del Fondo Monetario,
decidieron pagar 100% al Club de París. Nos costó 3.600 millones de dólares evitar el artículo 4. Y el artículo 4 lo tenemos de todos modos. Lo acabamos de publicar. El Fondo Monetario nos siguió evaluando durante estos años. Hicimos lo que había que hacer, que no hacía el gobierno anterior. Publicamos los informes. Entonces, la diferencia ahora es que el artículo 4 se va a hacer igual que antes, solamente que nosotros no lo vamos a esconder. Entonces, no mezclemos todas las cosas. Acá la discusión es otra. Las preguntas realmente no sé cuáles fueron. Creo que están más o menos respondidas. Yo celebro que si la emisión, te la repito. Yo celebro que tengamos... Negociar con los que hay del otro lado, con apuro, va a salir mal. No hay ese apuro. Si ustedes quieren negociar en 2 meses, dicen que 15 los tomaron por la confidencialidad, les habrá quedado 1 mes y medio, es complicado. Pero entonces, lo que yo digo es, la pregunta es la siguiente. Ustedes dicen que a partir de negociar con los buitres se van a conseguir fondos en dólares. Y que entonces no van a hacer un ajuste que si no harían. Pero, ¿por qué quieren hacer ese ajuste? Teóricamente, porque si no hay que emitir pesos, teóricamente. Ahora, cuando lleguen los dólares, ¿le van a dar los dólares a los gobernadores o pesos? Van a emitir los mismos pesos si no hacen el ajuste. Es otra mentira. No es verdad que esto es para evitar el ajuste porque no hay pesos. Van a traer dólares, si es cierto que van a hacer esto, y van a darle pesos. Con lo cual, el grado de emisión para sostener el gasto, le pregunto si no es el mismo al final, y si la emisión neta no es igual si no hacen el ajuste. Entonces yo no sé si el ajuste está vinculado con el endeudamiento. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que me parece que también es muy concreto, pero denuncio esta trampa de que si no lo hacemos bajo extorsión, de que si no hay ajuste y hay desastre económico, entonces nosotros vamos a tener todos esos problemas, así que hay que apurarse rapidito y firmar. Yo creo que la otra pregunta tiene que ver con Naciones Unidas. Porque ustedes dicen, estamos colgados del mundo, yo me he presentado al G20. En el G20, en los comunicados del G20, ministro, figura el tema buitres. Las Naciones Unidas se empezó a encargar del tema buitre. Ahí hay cerrada durante tu gestión, que se conozca, es la negociación con el Club de París. Pagaste el 100%, Axel. Te fuiste en un avión. 48 horas, recién decías, todas tontas, a locas, apuradas, en 48 horas... Yo puedo responder, porque si me seguís aludiendo voy a responder una por una. Así diputado, que sepan que voy a responder. Diputado, sepan que voy a responder y que tengo derecho. Usted sepan preguntó, que voy a responder y que... Estoy simplemente hablando de las cosas que vos mencionaste. Vos mencionaste el Club de París, te fuiste en un avión, 48 horas, pagaste el 100%, con todos los punitorios. Todos los punitorios, y no entró una sola inversión. El Club de París todavía nos pone la peor nota a pesar de que estamos al día con semejante acuerdo. Singer, honestamente, no sé si está festejando, pero el que todavía sigue festejando es Brufau por los bonos que recibió de Repsol. Entonces, la verdad que francamente... Y la otra negociación, que no fue de Kicillof como ministro, pero sí como viceministro, fue la del CIADI. Y en el CIADI, que no tenía tampoco, si se quiere, la sentencia firme, injunction, toda esta cuestión, fue una quita del 25%. Y como pagaron en bonos, desapareció la quita. Entonces, no nos metamos en este barro. Lo hicimos con el cepo, que dicho sea de paso, el cepo es la consecuencia de no haber arreglado antes. El cepo fue la consecuencia de haber decidido, en este uso de reservas que mencionaba el exministro, de darle prioridad al bonista extranjero. De bancos extranjeros, con un pool de bancos extranjeros que han sido los que han prestado plata a Argentina tan generosamente y nos llevaron a este lío, porque ellos estaban del otro lado muchas veces, pero le vamos a prestar, y esas condiciones en las que le vamos a prestar, esas comisiones que le vamos a prestar, que nos van a cobrar, me parece que se están tratando de camuflar como si fuera una ventaja cuando no lo son. Yo propongo también que emita la Argentina sin bancos intermediarios, que emita la Argentina sin bancos intermediarios y sin comisiones. ¿Por qué no hacerlo? Se puede hacer perfectamente, nos ahorramos ese lío, nos ahorramos la ganancia de los bonos. Pagar en efectivo no es una ventaja, es algo que ellos también querían. Y repito, sí nos ofrecieron mejores tratos, lo que pasa es que no estábamos con este apuro imperioso por cerrar un acuerdo. Negociar con ese apuro, ya está. No le contesto, no le contesto.
Empiezo por atrás, Axel. Esos mismos bancos son los bancos que vos contrataste para la última emisión de deuda, que después generó el problema en el juzgado de Nueva York, y esos bancos se quedaron con una comisión de más del 1%. Así que diría que un poquito más de cuidado cuando te referís a alguna de estas cuestiones. Segundo, la única negociación... Un conflicto que nunca lo hemos ocultado. En Naciones Unidas es probablemente el único organismo realmente democrático que quede, porque cada país tiene un voto y están casi todos los países. Ahí ganamos por afano y el apoyo a Argentina fue prácticamente unánime, excepto de algunos países de peso en el PBI muy importante mundial, porque son plazas financieras. Y yo entiendo que muchas veces se ponen del lado del acreedor y no de los países deudores. Por eso, algunos de ellos no apoyaron, otros sí, otros se abstuvieron. Entonces yo digo, con ese apoyo unánime que conseguimos en el exterior, de todos los países, de todos los organismos, de los expertos más grandes, nosotros no tenemos una palanca para usar mucho más fuerte que la que se ha usado. Y quiero dejar esto en claro, sí se hizo una propuesta en línea con lo que decía Heller, que es muy razonable, que no nos trae ningún riesgo legal, que no nos lleva a esto que ustedes mismos están planteando. ¿Cuánto le vamos a pagar a los otros si se ponen duros si ya Singer se escapó de este acuerdo? Y la ley que presentan da presuntamente facultades para endeudar en montos que desconocemos, pero además para arreglar en condiciones que desconocemos. Y siempre va a ser bajo extorsión, y yo me temo que sí aparezca la cláusula pari passu y de nuevo las injunctions o las cautelares del juez, con uno que venga adentro del 7%. La pregunta es, no tenemos más palabras. La última pregunta, los bancos. Vamos a tomar 20.000, 15.000 millones de dólares con bancos extranjeros, con condiciones